Audiolibro. Historia ilustrada del célebre combate naval de Iquique. Parte 22. Pacificar la región o la guerra de Argentina. El 4 de enero de 1878, el general Julio Argentino Roca, a cargo de la frontera sur de las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba, es nombrado ministro de guerra por el presidente argentino Nicolás Avellaneda. Debía reemplazar al fallecido ministro Adolfo Alsina, el cual era el gestor de un plan de contención de los indígenas que periódicamente asaltaban las estancias al sur de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza. Al igual que en Chile, Argentina tenía una extensa frontera con el Indio, un espacio inmenso que, siendo parte de la Argentina, en la realidad pertenecía al pueblo mapuche. Originalmente el plan de Adolfo Alsina había consistido en una línea de más de 100 fuertes al sur de la provincia de Buenos Aires, que incluía una curiosa trinchera de más de 300 kilómetros de largo, por 3 metros de ancho y 2 metros de fondo, que más que detener a los mapuches impedía o dificultaba el robo de ganado. El general Roca tenía una visión distinta. Consideraba que a los indígenas había que exterminarlos o desalojarlos de todo el territorio, y así inició la conquista del desierto. Por esos días se encontraba en Buenos Aires nuestro agente confidencial Arturo Prat. Su misión respondía al clima de conflicto que arrastraba a Chile y Argentina. Por esos días, al borde de la guerra, en esa situación, mientras la flota de guerra chilena se encontraba al sur de Concepción y la flota argentina un poco al norte de Mar del Plata, se planifica y se pone en práctica correr la frontera con los indígenas hasta el río Negro, al sur del río Colorado. Para los chilenos, la frontera con Argentina era la cordillera de los Andes hasta las alturas del río Colorado, y este como frontera hasta el Atlántico, por lo que todo el cono sur del continente era de Chile. En cambio, para los argentinos, Chile limitaba con la cordillera de los Andes hasta el río Biobío. De esta paradoja nacen los conflictos con Argentina. Esta situación se arrastraba desde los tiempos de la colonia, donde la demarcación de los límites entre la Capitanía General del Reino de Chile y el Virreinato del Río de la Plata no eran muy precisos, dado que correspondían a delimitaciones más bien de tipo administrativos. Los primeros gobiernos independientes de ambas naciones, dada su estrecha amistad y colaboración, dejaron la situación para resolverla en el futuro. Los primeros que hicieron algo al respecto fueron los chilenos, al tomar posesión del Estrecho de Magallanes en 1843 y fundar un año después la ciudad de Punta Arenas. Avellaneda, al solicitar los recursos al Senado, entre otros argumentos referidos al progreso y el desarrollo, señala, comillas, la importancia política de esta operación se halla al alcance de todo el mundo. No hay argentino que no comprenda en estos momentos en que somos agredidos por las pretensiones chilenas que debemos tomar posesión real y efectiva de la Patagonia, empezando por llevar la población al Río Negro, que puede sustentar en sus márgenes numerosos pueblos, capaces de ser, en poco tiempo, la salvaguardia de nuestros intereses y el centro de un nuevo y poderoso Estado federal, en posesión de un camino interoceánico barato, a través de la cordillera por Villarrica, paso accesible en todo el tiempo. Cierre de comillas. Villarrica es una ciudad chilena. El 26 de noviembre de 1878, naves de la Armada de la República de Argentina, ARA, llegan hasta la desembocadura del río Santa Cruz, al mando del coronel Luis Pi. El monitor Los Andes, la corveta Uruguay y bombardera Constitución se internan por el río y cubren la entrada con torpedos. Han tomado posesión de la Patagonia. Aquí en la ilustración vemos el ARA Los Andes, que es un monitor argentino. Esta es la corbeta a vapor Uruguay y la bombarda Constitución.
Mientras los gobiernos de Chile y Argentina adelantaban negociaciones para establecer un acuerdo provisorio, las autoridades chilenas ya tenían noticias del avance de la flota argentina. Envían al oficial chileno Diego Dublé Almeida, ex gobernador de Punta Arenas, a viajar a Santa Cruz. Diego Dublé Almeida viaja desde Valparaíso como delegado del gobierno y el 9 de enero de 1879 parte desde Punta Arenas a caballo, acompañado de un vaqueano suizo y 2 auxiliares chilenos, comillas, en jornadas que a veces llegaron a cerca de 20 leguas diarias, soportando el clima propio de la región, arribaron a Misiones el día 19, lugarejo situado en la ribera sur del Santa Cruz, a 8 leguas del Atlántico, aproximadamente 15 kilómetros, y a igual distancia de la isla Pavón, donde se hallaba instalado desde ese tiempo y disfrutando de una concesión del gobierno argentino el agente confidencial Luis Piedrabuena. Desde Misioneros pude ver fondeados en el río a un acorazado y 2 cañoneras, embarcaciones de tipo fluvial, una barca permanente que ocupa Piedrabuena en traer carbón y provisiones para el consumo de los buques, más una balandra de 25 a 30 toneladas. Cierre de comillas. Dublé Almeida viste su uniforme y se presenta a los oficiales de la flota argentina que invadía territorio chileno con total impunidad, y mientras se celebraban negociaciones entre los gobiernos. En algunos textos se dice que lo vejaron y que incluso intentaron fusilarlo, pero escuchemos sus impresiones. Comillas. Me dirigí a las casas que ocupó Rockout, que se hallaban en ese momento rodeadas de oficiales y soldados. Llegué allí trémulo de rabia y vergüenza. La bandera flameaba en tierra en la margen sur del río Santa Cruz, donde tantas veces nuestros ministros habían dicho en todos los tonos que no permitirían que los argentinos pusieran la planta. Ahora bien, los argentinos han tomado posesión de las casas donde han depositado sus municiones de guerra y dado alojamiento a sus tropas, ocupando hasta la que allí mandó a construir el gobierno de Chile. Han desembarcado una guarnición compuesta de una compañía de artillería enarbolando la bandera argentina y ejercen allí jurisdicción. ¿Qué más quiere el gobierno de Chile? Y uno se desespera cuando ve que los argentinos sostienen esos actos con sus buquecitos de río que uno de nuestros blindados puede llevar en sus pescantes. La indignación que la vista de esto produce se calma con la idea de que el gobierno de Chile mandará a desalojar a los argentinos tan pronto como tenga conocimiento exacto de los hechos. Cierre de comillas. Dublé Almeida recibido por el coronel Juan Pi y los oficiales de las cañoneras. Es invitado a alojar en el Monitor Los Andes, pero él prefiere alojar con los soldados en tierra. Comillas. No obstante la fatiga de mi cuerpo, no pude dormir preocupado con lo que había visto y que me había sucedido. Reposaba en la cama de un oficial argentino, teniente Benito Servín, bajo el mismo techo que la guarnición a que él pertenecía y al pie del asta de bandera en que diariamente flameaba el pabellón argentino. Y todo esto sucedía en territorio chileno, en la orilla sur del Santa Cruz, y teniendo nosotros una poderosa escuadra. ¿Qué efectos va a producir en los demás pueblos de Chile la noticia que yo lleve? ¿Cuáles van a ser las consecuencias del paso atrevido que han dado los argentinos? Los oficiales argentinos deducen de mi viaje a la guerra. Así me lo manifestaron, pues no creen que después de que yo comunique al gobierno la toma de posesión de este territorio, por fuerza de aquella nacionalidad, manifieste indiferencia e inacción. Cierre de comillas. En el almuerzo al día siguiente en el Monitor Los Andes, con los oficiales, el mayor secretario Enrique Guillermo Howard le dice: ya ve usted, hemos tomado posesión de la ribera sur del río Santa Cruz. Tenemos allí nuestra guarnición y usted ha visto flamear nuestro pabellón en tierra. Al salir de Buenos Aires creíamos encontrar aquí la escuadra chilena y la hemos estado esperando. A lo que Dublé Almeida contestó: si sobre este asunto hablásemos o discutiésemos, usted comprenderá que yo no podría regresar a Punta Arenas ni en un mes. Por otra parte, creo que los militares no debemos tomar estos asuntos con tanto ardor
y guardarlos para cuando se nos mande obrar, sin que por esto dejemos de ser atentos y corteses aún con nuestros propios enemigos. Palabras a las que asintió el coronel Pi diciendo: yo tengo el mismo modo de pensar de usted, comandante. Y finaliza Douglas Almeida señalando que la conversación tomó entonces un giro muy general y afectuoso. Terminó el almuerzo a las 2 de la tarde de aquel 20 de enero de 1879. El oficial chileno parte de inmediato a Punta Arenas. Tras 10 días de travesía a caballo, embarca con rumbo a Valparaíso. En la misma nave viaja Arturo Prat de vuelta de su misión en Montevideo y Buenos Aires. Al llegar a Coronel, en febrero de 1879, se sorprenden de no encontrar los barcos de guerra chilenos y son informados por las autoridades del puerto que Chile está en guerra, pero no con Argentina, sino con Bolivia. Prat y Douglas Almeida se entrevistan a los pocos días con el presidente de Chile, Aníbal Pinto. Comillas: nos pidió nuestros papeles, nos recomendó reserva respecto de nuestra comisión a la Argentina y desde ese momento nos preparamos para marchar a Bolivia. Cierre de comillas. La conquista del desierto. En abril de 1879, 5 columnas del ejército argentino inician su marcha. Desde la cordillera al mar no dejarán espacio para que los mapuches escapen. La primera división al mando del general Roca y el coronel Conrado Villegas parte de Azul en la provincia de Buenos Aires, internándose en La Pampa con 1.900 soldados y un centenar de mapuches aliados. La segunda división al mando del coronel Nicolás Levalle parte de la provincia de Buenos Aires y se interna en la provincia de La Pampa al interior de Argentina. Son 325 soldados y un centenar de indígenas al mando del cacique Tripailao. La tercera división al mando del coronel Eduardo Racedo partió de Villa Mercedes en la provincia de San Luis, recorriendo la provincia e internándose en La Pampa. Son 1.300 soldados y con ellos indígenas ranqueles a las órdenes de los caciques Cuyapán y Simón. La cuarta división, al mando del coronel Napoleón Iriburu, partió de San Rafael en la provincia de Mendoza e hizo un recorrido por la cordillera hasta la cercanía de la actual ciudad de Neuquén. La quinta división, al mando del teniente coronel Hilario Lagos, partió de la provincia de Buenos Aires con rumbo a La Pampa. En esta fotografía vemos al cacique Villamián vestido con chaqueta militar y chiripa, acompañado de sus oficiales y sus guerreros con lanzas. 6.000 soldados a caballos armados de modernos rifles Remington y con ellos más de 800 indígenas aliados. Frente a ellos una población indígena imposible de precisar en su número: ranqueles, tehuelches, mapuches. Conocemos algunos nombres de caciques capturados o muertos: Manuel Namancura, Juan José Catriel, Pincén, Baigorrita, entre otros. En esta fotografía vemos mujeres y niños capturados en la campaña. Sobre un mapa moderno de Argentina se señala esquemáticamente la ruta de las 5 divisiones del ejército argentino. Aproximadamente frente a Neuquén se encuentra Villarrica. Este es el general Roca. En la fotografía de la izquierda es de 1874 y la de la derecha es de 1879. La conquista del desierto fue un genocidio. Se asesinó a hombres, mujeres, ancianos y niños sin piedad. Los informes oficiales señalan que se asesinaron a 1.313 guerreros mapuches y se tomaron prisioneros a más de 10.000 personas. Describen a la población como una raza estéril al progreso, un mero obstáculo para el engrandecimiento de la patria. A los cautivos se les obligó a caminar hasta la costa en el Atlántico más de 1.000 kilómetros. Los que sobrevivieron fueron trasladados a la isla Martín García, cercana a Buenos Aires. Los niños fueron separados de sus madres. Diario La Nación de Buenos Aires, 21 de enero de 1879. Comillas:
llegan los indios prisioneros con sus familias, a las cuales los trajeron caminando en su mayor parte o en carros. La desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano los hombres indios se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo. La madre aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas. El padre indio se cruza por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. Cierre de comillas. Detener a Chile, pero también un negocio sobre la destrucción de un pueblo. Antes de iniciarse la campaña de conquista del desierto, se suscribieron 4.000 bonos con un valor de 400 pesos cada uno. Cada uno daba derecho a 2.500 hectáreas. 10 millones de hectáreas fueron vendidas por el Estado argentino antes de iniciar la guerra contra el indio. El resto de las tierras, en lotes de 40.000 hectáreas, fueron vendidas en Europa. Otras tierras fueron entregadas a los soldados como forma de pago por sueldos atrasados por años. A los pocos años de conquistada la región, 344 propietarios eran dueños de gran parte del sur de la Argentina. Esta es una fotografía histórica del 25 de mayo de 1879. El general Roca posa junto a su Estado Mayor. Roca dio por cumplida su misión. A esta le seguirían otras pacificaciones, pero la más importante es la del año 79. Roca y sus oficiales celebran un Te Deum de acción de gracias en su campamento y retorna a Buenos Aires. Al año siguiente será elegido presidente argentino. Ese 25 de mayo de 1879, y seguramente a través del telégrafo, se enteró, dada su condición de ministro de Guerra y Marina, que hace pocos días el Perú había perdido la mitad de su poder naval en el combate de Punta Gruesa. Bajo su gobierno se iniciaron las negociaciones con Chile, que en 1881 delimitarían las fronteras actuales. Para los argentinos significó la pérdida de todos sus territorios sobre el Océano Pacífico al sur del río Biobío y el estrecho de Magallanes. Para Chile, la pérdida de toda la Patagonia y su salida al Océano Atlántico. El gaucho terminará su existencia en estos años, destruido por el progreso. Empezará la añoranza por lo perdido.